Primera de Corintios capítulo 4, versículo 20. Y este capítulo, y espero que hoy su espíritu pueda recibir palabra de vida. Miren, no es fácil lo que estamos haciendo en Medellín. No es fácil predicar el evangelio en medio de una generación que no necesita evangelio, que necesita dinero, que necesita comodidades, que necesitamos a Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza, y no necesita a Dios conforme al Dios de la Biblia. Y cuando estábamos empezando pues todas las cosas que el Señor nos ha dado a hacer, empezar Calarcá fue un poco difícil, pero al final fue hasta fácil. A 5 años, ¿cómo estábamos en 5 años en Calarcá, Guille? ¿Me recuerda? Guillermo es uno de los que ha estado con nosotros desde siempre. Él es de Bogotá, pero siempre ha estado con nosotros en el inicio de la iglesia. Cuando teníamos 5 años, ¿ya estábamos en el segundo o estábamos ya en la bodega? No, creo que estamos en la bodega. Ya estábamos en la bodega y fue un paso a paso y fue orar mucho por todo lo que Dios necesitaba abrir y cambiar situaciones. Y enseñar la palabra, a veces nosotros nos preocupamos más por lo que nosotros estamos viviendo y no entendemos de lo que se trata el mundo, de lo que se trata el concepto de humanidad. Y cuando yo no entiendo concepto de humanidad, cuando no conozco la historia o cuando no analizo la historia, de dónde viene la historia y qué ha pasado paulatinamente con la historia del cristianismo, entonces no estoy discerniendo qué está pasando entre generaciones en un mundo espiritual. Y para muchos el mundo espiritual no existe. Para muchos la parte de ángeles, demonios, esos son fantasías, son cuentos de hadas donde Harry Potter lo puede hacer, donde tantas películas, por ejemplo, cuando vieron Gospel, La Sombra del Amor, ¿recuerdan? Que se veía salir esa sombra y, oh, qué chévere, eso es real. Y la gente no lo cree. Cuando va a esta medium y dice, voy a invocar, y estaba lleno de espíritus alrededor, ¿recuerdan? Eso es real. El problema es que para nosotros no es real porque no estamos involucrados en un mundo espiritual. ¿Aquí quién hizo la Ouija? ¿Alguno hizo la Ouija? Yo fui el único que... Miren, eso de la Ouija fue tenaz porque entró una moda de la Ouija y todos en los colegios jugábamos la Ouija, Charlie, la tijera, esa es más de cosas. Y a mí me dio por esa locura. Entonces lo hice a ver si era verdad, porque por ahí entra el diablo tentándolo y tentó a Eva y le dijo, ¿y quién dijo que esa manzana le iba a hacer daño? Conmigo es, ¿será verdad que esa moneda se mueve? Esa moneda tiene que tener un imán, y lo hicimos con 2 amigos y esa moneda se movía y nosotros no colocábamos el dedo y nos respondía lo que nosotros necesitábamos que nos respondiera. Y uno decía, uy, esto es verdad, pero para nosotros era más fácil creer en eso que buscar las respuestas de Dios. Ahora, cuando uno es joven, a uno lo atrapa cualquier cosa. ¿Sí o no? Cualquier cosa que le hable de poder, de dinero, que, no he dicho, yo me soñaba hasta andando en una moto, en una llanta, pero en la llanta delantera, por todo lado, porque uno sueña cómo ser diferente a todos los demás. Todos somos lo mismo. Todos tenemos esos anhelos de surgir, pero todo eso también es manejado por un mundo espiritual. Entonces, cuando yo llego a Cristo, pensamos que simplemente llego a Cristo, y a mí me decía la gente, uy, usted cómo se volvió de aburrido. Uy, usted no va a volver a tomar. Uy, usted no vuelve a tener sexo. Yo estoy casado y Dios dio la relación sexual en el matrimonio. O sea, hay unos conceptos tan malos en el evangelio. Entonces, cuando empiezan a descubrir que el mundo en el Señor es totalmente diferente, empezamos a descubrir cómo en la historia del cristianismo lo que más ha sido atacado, o los que más han sido atacados, son los que han intentado tener una vida correcta. Una vida en la que todo mundo ha hecho lo mismo, y cuando llega uno a hacer lo que el Señor dice, nos llaman locos,
nos llaman fanáticos, ya los perdimos, ahora sí les van a robar la plata, pero no se la está robando el whisky, el ron, la cerveza, las prostitutas, la droga, el tusi. Es tenaz. Estaba en una feria y había un señor que vende mini cigüí. Y nos pusimos a hablar con el señor y me dice, no, pues es que lo que más me sorprende es que los muchachos vienen y me pidieron mini cigüí rosado para mezclarlo con tusi y meterlo en el colegio. Uno dice, Dios mío, ¿qué viene? ¿Qué está pasando? Y nosotros a veces simplemente nos preocupamos llegó el recibo de la energía, llegó EPM, llegó ese demonio, y a orar para pagar toda esa... Pero no nos entiende. Miren los distractores, y no entendemos lo que está pasando con la familia. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 20. ¿Lo tienen? ¿Quién lo puede leer duro, por favor? Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué está hablando Pablo a los de Corinto? Porque a Pablo empezaron también a atacarlo, diciéndoles que usted simplemente es otro más de los charlatanes que se han levantado a hablar de muchas cosas. Y recuerdan cuando Pablo llegó al grupo de Éfeso y dice que había una inscripción en una piedra que decía al Dios no conocido. Y dice Pablo, ese Dios no conocido que ustedes dicen ahí es el Dios que yo les traigo. Y empezó a hablarle. Y dice, eso estaba en el Areópago. Y dice que cuando se reunieron todos los filósofos, porque era mucha influencia griega, imagínense en el conocimiento y el concepto de todas estas personas acerca de la filosofía, si ellos estaban recibiendo directamente del imperio griego. Ellos, sus debates eran una cosa muy profunda, pero eran eso, debates filosóficos. Y llega Pablo y dice, ese Dios no conocido es el que yo les vengo a hablar. Y empezó a hablar de Jesús, de cómo lo persiguieron, cómo lo mataron, cómo murió, el efecto de la muerte de Jesús. Y al final dice uno de ellos, por poco me persuades de creer. Y Pablo después llega a los Corintios, porque los Corintios se estaban levantando y le dijeron, es que usted es otro charlatán, usted no hace sino hablar de Dios, pero todo mundo es igual. Y Pablo les escribe, porque acá les está escribiendo y les dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y cuando yo vaya a ustedes, quiero ver el poder de ustedes en el Evangelio. Y aquí empieza algo bien interesante, porque Pablo lo que está diciendo es, hay un poder que Dios nos ha dado que no solamente es hablar bonito, es un poder que está aquí adentro, es un poder totalmente diferente. Entonces, Pablo experimentó el respaldo del Señor Jesús con muchas evidencias de poder cuando él predicaba. El ministerio de Pablo fue marcado por ver y vivir cosas sobrenaturales a través del Espíritu Santo. El sello de Pablo fue lo sobrenatural. Y uno dice, bueno, ¿cómo es este tema de lo sobrenatural? Y dice la Biblia que por Pablo predicar lo cogieron preso, a él y a Silas, y lo metieron en una cárcel. Y dice que era la medianoche y él empezó a adorar, a cantar. ¿Qué sucedió cuando cantó? ¿Qué dicen las escrituras? Se abrieron. O sea, uno aquí canta y grita y no se abre nada. Ni siquiera uno mismo. Uno es cantando como que, ¿cómo hago para concentrarme? Y Pablo empezó a cantar, tembló, se le cayeron los grilletes, se le abrieron las cadenas y las puertas se abrieron. ¡Qué poder tan sobrenatural! Por eso Juan dice, yo ando buscando adoradores en espíritu. Gente que entienda en espíritu lo que es el Evangelio, porque el Evangelio no es llenar multitudes y cantemos y recogemos ofrendas. El poder de Dios es adoradores que vivan el poder de Dios. Cristian, el que es pastor ahorita en Calarcá, cuando yo lo conocí era un muchacho drogadicto y llegaba ya con su bicicletica, todo ojeroso por las consecuencias de las drogas, y a veces llegaba ido y entraba y se sentaba y él empezaba entre su locura, yo no sé si estaba viendo elefantes rosados, gnomos, hadas, porque eso es lo que ellos ven, no sé, pero él se quedaba así concentrado. Cuando él ya cuenta en su testimonio que un día iba para la olla a drogarse, y cuando iba, él paró y él miró hacia la dirección de la iglesia y ya dijo, voy para la iglesia
o voy para la olla. Y que él sintió algo acá que le dijo, vamos para la iglesia. Y él empezó a ir. Y este muchacho empezó a cambiar hasta el punto que hoy es pastor. Hace 2 años estaba predicando y uno con los ladrones y uno que manejaba la olla donde él compraba, un muchacho pasó. Y este muchacho pasó y reconoció la voz y dijo, uy, ese es Tuki, alias en el mundo bajo. Este es Tuki. Y entró. Cuando vio cómo predicaba, bien presentado, vestido, su forma, dijo, si Dios cambia a Tuki, Dios me puede cambiar a mí. Y este muchacho se metió a la iglesia y es el rapero que tenemos en la iglesia que ya mantiene reuniendo a los raperos, predicándoles y haciendo canciones para Dios en rap. Y todos estos muchachos que mantenían en las esquinas rapeando y esas locuras y que empezaron a asistir a la iglesia. Porque Dios empezó a más que palabras, mostró poder en una persona. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver que el ministerio o las cosas de Dios no es más que palabras, sino poder, nosotros estamos perdiendo algo muy especial en Dios porque estamos creyendo que solamente es palabra. Es que qué pereza ir a escuchar, o sea, no tenemos el concepto de lo que es Dios realmente. Y Dios es poder. En el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 23 al 28, vamos a entrar en lo que el Señor nos llama y en lo que Él nos puede entregar. Poder. Hechos capítulo 16, 23 al 28. Y es tan especial uno empezar a recibir información correcta de Dios, porque Dios nos va a animar a llevar todo lo que es Dios. ¿Qué dice? ¿Quién lo quiere leer duro, por favor? Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo más adentro y les aseguró los pies en el cielo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Tremendo. Primero, ¿qué recibió Pablo? ¿Qué recibió Pablo? Según lo que estamos leyendo. Como el discernimiento de Dios. No, lo que dice en el primer versículo. Después de haberlos azotado, muchos los echaron en la cárcel. ¿Qué recibieron? Azote. Azotes. Azotes. O sea, quiero que entiendan la palabra azotes. Es golpes hasta que le sacaron sangre. Y dice mucho. Azotado. Y mucho, pero mucho, la ley decía 40 menos 1. ¿Qué era lo permitido? 39. Y le daban azotes hasta que no podían. Y dice que se lo llevaron. Después de que a uno le dan muchos azotes, ¿cómo queda? Y se lo llevan para la cárcel. ¿Y qué es lo que empieza a hacer? Ustedes se imaginan con lo que él cantaba. Ahora, ¿por qué la alabanza es tan poderosa? ¿Qué transmite la alabanza? Poder de Dios. Cuando yo coloco alabanza en la casa, ¿qué sucede? Los aires se abren. Pero si yo coloco, por ejemplo, esas canciones de Bad Bunny, ¿qué transmiten? Entonces la gente viene aquí y cuando colocamos alabanzas, ¿qué siente uno? Ganas de adorar, de levantar las manos, se siente algo diferente. Si colocáramos acá música de Bad Bunny, ¿qué termina esto? En una orgía. ¿Cuál es la música de él? Sexual. O el reggaetón es sexual. ¿Cuál es el fin del reggaetón? Sexualidad. La música tiene poder. Nosotros utilizamos el poder de la música para bien o para mal. Entonces, Pablo, ¿qué fue lo primero que hizo? Reconocía el poder que Dios le había dado a través de la alabanza. Y él empezó a adorar y cuando empezó a cantar, empezó a suceder cosas muy interesantes. Pero son cosas que nosotros hemos perdido. Nosotros no cantamos, nosotros no adoramos. Si uno coloca alabanza en el carro, ¿qué sucede alrededor del carro? Hay protección, ¿qué se mueve? Ahora, si uno llega a un sitio
Y yo no sé si a ustedes les ha pasado que llegan a algún lugar y tienen música, por ejemplo, de despecho. ¿Qué se siente en ese lugar? Tristeza. O un vallenato. ¿Qué se siente? Le colocan un vallenato, un aguardiente y un cuchillo. ¿Por qué? Porque ya los lleva a depresión. La alabanza tiene poder de Dios. Y miren que nosotros no hemos entendido eso, que cuando estamos en dificultades, Pablo lo primero que hizo, en medio de un dolor tan grande, ¿por qué? Porque a él lo habían encarcelado por predicar la palabra y el otro día lo iban a presentar para darle juicio. Pablo, ¿qué hizo? Se puso a adorar, a cantar, Señor, sácame de aquí porque lo único que puedo hacer es gozármela. Ya estoy aquí, sácame para ver lo sobrenatural. Entonces, es muy lindo leer la Biblia y decir, oh, Pablo fue azotado, oh, Pablo cantó, uy, se le abrieron las puertas. Vívalo, vívalo. Pablo se enfrentó a todo y después dice que iban en el barco, otra vez que lo iban a extraditar, iban en el barco, se hundieron y quedaron todos vivos porque el Señor le dijo, nadie va a morir. Iba Pablo a recoger leña para hacer el fuego y mete la mano y saca una serpiente de las peores colgada del brazo. Y dice el jefe de la tribu, ¿quién será este que se salva del naufragio y viene y lo pica la peor serpiente? ¿Y qué hizo Pablo? Y todo el mundo hasta que le dijeron, uy, este es Júpiter. Miren, estamos tan llenos de toda la influencia griega que hasta los días de la semana son griegos. Lunes, ¿de dónde viene? Luna. Martes, Marte. Miércoles, De Júpiter. Mercurio. De Jueves. Neptuno. Miren que estamos tan... Entonces el de la tribu lo miró y dijo, vengan, pero este hombre es tan malo que mire que se salva de una y lo muerde otra. Pero todo eso terminaba en mostrar el poder que Dios había puesto en Pablo. Y por eso Pablo pudo llegar a tanto lugar. La pregunta es, ¿por qué nosotros no vivimos cosas sobrenaturales? ¿Por qué le tenemos miedo a las luchas y a las pruebas? Porque una prueba, ¿cuál puede ser? No tengo dinero. No me salió el negocio. Estoy quebrantado, me voy para la habitación. ¿Cierto? Para muchos la gran lucha es la parte financiera. Para otros es la enfermedad. Para otros es sus amigos. Para otros es mis hijos. Y decimos, esto es una prueba del Señor. Cuando vamos y miramos lo que sucedía a los hombres de Dios, eso sí eran pruebas. Ahora que hemos estado empezando a vivir cosas diferentes en el ámbito familiar, cuando uno ve que un matrimonio, unos hijos, y uno dice, Dios mío, esto es lo que tú quieres que yo viva. Y el Señor empieza a decirnos, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en ti. Entonces, ¿por qué Dios nos permite vivir tantas cosas? Y pasamos las cosas, pero no recibimos poder. Entre más Pablo vivía, más poder recibía. Entre más Pablo se metía con el Señor, mayores, voy para allá, mejor dicho. El poder que recibieron los creyentes con la resurrección de Jesús resultó con la determinación de los apóstoles para no rendirse con la predicación del Evangelio. Es decir, cuando Jesús resucita, le dice a los apóstoles, vayan, ¿se acuerdan Hechos 1:8? Reúnanse porque recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, que si no recibo el Espíritu Santo, no tengo poder. Y si no he recibido el Espíritu Santo, ¿no he recibido qué? A Dios. No he recibido a Jesús. Y si no he recibido a Jesús, no tengo salvación. O sea, con Jesús recibo perdón de pecados, vida eterna y Espíritu Santo. Para yo tener el poder del Espíritu Santo, debo haber nacido de nuevo. Porque cuando el Espíritu Santo llegó sobre los apóstoles y les dijo, ya Jesús, voy a intentar organizar. Cuando Jesús murió, resucitó, dijo, es necesario que yo me vaya, pero que venga ¿quién? El Consolador. Les dijo, reúnanse para que reciban ¿qué? Poder. Y cuando se reunieron y recibieron poder, ¿cuál era el trabajo de los apóstoles? Vayan y prediquen
donde no quiere que la gente se predique, donde no quieren escuchar el evangelio, pero les doy poder para que vayan y empiecen a predicar. ¿Qué se formó allí? La primera iglesia, ¿en dónde? Antioquía. Y en Antioquía empezaron los milagros a través de un pequeño grupo de personas que entendieron que el poder de Dios estaba para ellos. Ahora, ¿ustedes se imaginan Jesús decir, le entrego la iglesia a Pedro? Que en un momento Pedro decía, tú eres el Hijo de Dios. En el otro momento decía, ¿cómo vas a ir allá, Jesús? En otro momento Pedro decía, yo mato por Jesús, y sacaba la espada. Y al otro momento Jesús lo miraba y cantó el gallo. Y Jesús dice, en este voy a confiar el reino de los cielos. Ustedes se imaginan que dijo Jesús, no lo puedo permitir que él vaya a llevar lo espiritual de su manera porque sus emociones lo están destruyendo. ¿Qué le voy a dar? El Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le ayudaba a controlar su carácter, sus emociones, le ayudaba a controlar sus pensamientos, le ayudaba a controlar la presión. Y cuando el Espíritu Santo llega sobre una persona, nos empieza a dirigir por lo que Él quiere, pero la manifestación del Espíritu es una cosa increíble. Ahora, busquen por favor, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Lo que Dios puede hacer con una persona llena del Espíritu Santo es algo supremamente increíble. Y lo que más me sorprende en las Escrituras es, ¿saben quiénes son los más usados por Dios? Los jóvenes. ¿Qué edad tenía David? 14. ¿Qué edad tenía Salomón? 12. ¿Qué edad tenía Daniel? Sadrach, Mesach, Abednego. ¿Qué edad tenía José cuando empezó a ser tratado por Dios para llevarlo a hacer lo que él necesitaba? Los más usados son los jóvenes. ¿Quiénes son los más atacados? Los jóvenes. Y miren esta palabra, Timoteo. Timoteo, joven. Y miren lo que Pablo le dice. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Primera de Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti. ¿Qué es don? Es un regalo de Dios que nos da a través del Espíritu Santo. Es un talento, exactamente. Y hay dones que son netamente espirituales, como hay dones que son naturales. Y la Biblia dice que Dios nos ha dado la capacidad de hacer riquezas. ¿Para quién de ustedes les es fácil hacer plata? Para ustedes les es fácil hacer plata. Jorge y Cata eso hacen así. Ellos no les tiran rosas sino billetes de 100.000. Ese es un talento. ¿A quién se le ilumina mucho la mente con ideas de negocios? Y pasan por un lugar, aquí funcionaría tal cosa. Aquí haría tal cosa. Aquí, y uno después pasa y hay personas que están haciendo eso ahí. Pero, ay, ¿por qué no lo hice? Porque Dios le dijo y usted se durmió. Entonces, Dios nos muestra cosas porque nos da talento y dice, les he dado la capacidad de hacer riquezas. Pero el problema es que no entendemos cuándo Dios nos habla, en qué necesitamos hacer riquezas y de qué manera. Ahora, el tema de hoy no es finanzas. Pero hay dones que son 5 dones ministeriales y 9 dones de servicio. Y yo estoy seguro que ustedes, bueno, y los que no vinieron, cada uno tiene un don especial. Y yo les quiero decir lo que Pablo le dijo a Timoteo. No descuides el don que está en ti. ¿Cuáles son los 5 dones ministeriales? Pastor, profeta, maestro, apóstol y evangelista. Punto. Pero hay 9 de servicio. ¿Cuáles son? Discernimiento, Sí. ciencia, Sí. sabiduría, Sí. profecía, Sí. milagros, Sí. fe. Sí. Sanidad, Sanidad, lenguas, lengua y discernimiento. discernimiento. ¿Ya?
Discernimiento 2. Hablar en el- Nivel 2. Primer recorrido. Ahora, este tema es bien interesante por todo lo que Dios nos ha dado y que uno no lo entiende. Entonces, los primeros dones son para trabajar en el ministerio, pastor, evangelista, maestro, todo, eso es una bendición. Pero muchos dicen, a mí no me gusta esa vaina de ser pastor, qué pereza ser uno evangelio, qué pereza ser uno apóstol, no, pero tienen otros dones que el Señor les ha dado. Por ejemplo, el don de la sanidad. ¿Cuántos de ustedes pueden orar por alguien que está enfermo y ese se va a sanar? ¿Por qué? Porque tienen el don. Y Pablo le decía a Timoteo, hermano, usted es joven, pero no desperdicie lo que Dios le ha dado. Ahora, ¿cuánto hemos desperdiciado lo que Dios ha puesto acá? Entonces, no más, el don de sanidad. Miren, yo me acuerdo una vez, que son de las cosas que me ha confrontado. Llegué a una librería donde una discípula tenía su negocio y llegué a saludarla y había una señora llorando con su hermana y la que atendía pues asistía a la iglesia y era hablándoles y dice, ay, pero él sí les puede ayudar. Pues obviamente uno saca pecho, no, aquí llegué, ¿qué necesitas? Aleluya, el Señor. Cuando me dice una de ellas, es que mi hermana está muriendo de cáncer y no somos capaces de hablarle ni qué hacer. Entonces, sabemos que ella es cristiana y quisimos venir a preguntarle si podía ir a orar. Le dije, claro, yo voy y oro, camine. Cuando entramos a esa casa, ella estaba en un cuarto con una luz tenue y tenía encima de la cama una cabeza de Cristo no sé si ustedes han visto esa, con la corona de espinas. Entonces la miré, esa niña así toda ojerosa, se sentía el ambiente de muerte. Miren, ahí sí me empezó a hacer así. Ay, Dios mío, ¿dónde me metí? ¿Qué tal que yo empiece a orar y esta mujer se muera? Empieza muchas cosas. Empecé a orar por ella. Miren, se puso ese lugar, ese cuarto caliente y esta mujer empezó a toser y empezó a toser. En ese tiempo yo apenas estaba empezando a entender los dones y cómo el Señor operaba. Entonces cuando se puso todo caliente yo me asusté y yo les dije a ellos, bueno, amén, aquí termino, que el Señor los bendiga, y salí y me fui. Nunca averigüé si esa mujer se sanó. ¿Por qué? Porque yo no estaba entendiendo claramente el don que Dios me había dado y fui simplemente a orar, pero yo esperaba otra reacción. Yo esperaba que esta niña dijera gracias, qué bonita oración, voy a confiar en que Dios me sane. Yo nunca me imaginé que el mundo espiritual se empezó a mover por una oración y empezó a hacer efecto en ella. ¿Cuál fue la raíz? Que el pastor Carlitos, mi pastor, cuando yo empecé, él fue a orar por un enfermo, su primer enfermo, él dijo, voy a orar por él, y fue y oró, y al otro día murió. El pastor dijo, no vuelvo a orar por un enfermo, porque yo vengo para mandarlos a la presencia del Señor. Y se llenó de un argumento para no orar por los enfermos. Entonces, todos tenemos una unción, un don de Dios para orar por enfermos. Entonces ustedes dirán, ¿yo tengo esa unción? Les pregunto, ¿han orado por un enfermo? ¿Ha impuesto manos? ¿Y qué ha pasado? ¿Qué sucede cuando ora por un enfermo? Los que han orado. Ahora, no ha orado. Ore. Ore. Se van a dar cuenta lo que es el don, pero también necesitamos entender cómo el don funciona en las cosas materiales. ¿A quién se le ha dañado la nevera? Oye, a mí fue el único. Sí. La lavadora. Bueno, el carro. ¿Ustedes sabían que uno le puede imponer manos por orar y el carro se puede sanar? Ay, este hermano. Sí, yo tampoco creía, un computador, tampoco creía, se dañó ese computador, el pastor me miró y vino y oró por el computador y me dijo, préndalo. ¿Prendió? Me dijo, es que el poder de Dios es en todo lo natural y lo sobrenatural. ¿Por qué limitamos a Dios? Entonces, manejar el poder de Dios es romper esquemas. Orar para que cosas sucedan. Entonces, eso es uno de los dones espirituales, orar por los enfermos. Ahora, el don de discernir espíritus. ¿A quién le gustaría ese don? ¿Qué tal el don de discernir espíritus? Cuando empezamos la iglesia en Calarcá, estábamos en la alabanza y en la adoración y teníamos un niño que yo siempre miraba y era así. Pero tan raro, bien. Ya después le preguntamos, venga, Nico, ¿por qué siempre en la alabanza usted empieza a ser así?
Estamos hablando de un niño de 9, 10 años. Y dice, es que cuando empieza la alabanza, empiezo a ver cómo se empiezan a mover cosas por las paredes y a salir corriendo. Y después empecé a mirarlo como él era en el... Sí, empezaba la alabanza y todo el mundo orando y él era así. Y era contento, decía, uy, ¿cómo salen corriendo cuando se empieza a cantar? El discernir espíritus es un don que Dios me da, que cuando yo estoy en algún lugar, yo discierno lo que se mueve ahí. Es decir, yo puedo ir por la calle y puedo discernir si una persona me va a robar. Un pastor iba caminando cuando el Señor le habló y le dijo, esos dos que están allá lo van a robar. Y él empezó a orar en lenguas, no una oración normal, empezó a orar en lenguas, que es otro don. Y cuando empezó a caminar por el pie de ellos, cuando lo iban a robar, los ladrones eran así. Y no podían. Y él pasó, y cuando él pasó, cayeron. Uno dice, eso es fantasía. No, hermano, lo que pasa es que no estamos disfrutando los dones espirituales. Cuando mi esposa era maestra, ella salió de clases y los hombres estaban robando a una niña. Y mi esposa empezó a hablarles, ¿cómo la van a robar? Y se le vinieron a ella. Y ella empezó a orar, en el nombre de Jesús, usted a mí no me puede tocar mi cuerpo. Pues como dice yo, puede tocar mi cuerpo, pero no mi alma y el Señor. Estaban tan sorprendidos los ladrones que le dijeron, Mona, no, Mona, venga, nosotros sabemos con quién anda usted. No. Y se fueron. O sea, tenemos un don tan especial de discernir espíritu. Y ese don de discernir espíritus nos muestra quién está cerca de nuestros hijos. ¿Quién los quiere hacer caer? ¿Quién quiere hacer caer nuestro matrimonio? Es un don. El Señor dice, mira, te doy el don de discernimiento. Discierne quién está alrededor de tus hijos y ora. Discierne quién está alrededor de tu esposa. Ora. Discierne quién le está cayendo a tu esposo. Ora. Discierne. Tenemos regalos de Dios y no los usamos. No discernimos es nada. Y como no discernimos nada, caemos en todo. Ahora, el don de fe es otro don especial. Don de fe no es la fe normal. Yo creo. ¿Quién cree aquí en Dios? Eso es fe. Pero el don de fe es el de Abraham. Esperanza contra esperanza. ¿Qué significa? Que este problema no se pasa con una simple fe. Se pasa con una fe sobrenatural. O sea, el don de fe es creo porque creo. Creo porque Dios me lo dijo. Eso es lo que abre las puertas. Entonces, a veces en la vida se nos presentan problemas y dificultades donde no vemos salida. Donde la única salida es, Señor, hasta aquí llegué. Y Dios dice, pero si te he dado el don de fe, de ver lo sobrenatural, de ver que yo puedo hacer lo imposible, ¿por qué no pones en práctica esa fe? Y miren que tenemos tantos dones del Señor, pero muy pocos los ponemos en práctica. ¿Qué tanta fe tenemos? Imagínense, ¿qué tanta fe? El Señor le dijo a Moisés, párate, ordena y que se abra el mar. Uno lo lee y uno dice, uy, tremendo. Si el Señor le dice, ordénale a tu familia que cambie, ¿cómo lo van a hacer? Ordénale a ese matrimonio que cambie, ordénale a las finanzas, ordénale. Miren, el diablo es una cosa tenaz y mete argumentos, y yo tuve en estos días una lucha de fe increíble. Me invitaron a predicar a una iglesia latina. Cuando estamos en esta iglesia era una reunión como así, cuando veo que va llegando gente mayor y empiezan a saludarse, y sus saludos es, ¿cómo estás de la próstata? ¿Cómo estás del corazón? ¿Cómo te ha ido con las quimioterapias? Y todos empezaban así. Cuando una de ellas dice, tenía un dolor en el pecho y se me pasaba la espalda, me acostaba y me empezaba ese dolor tan fuerte. Ningún examen me logró identificar nada, hasta que tiempo después me hicieron un examen especializado y se dieron cuenta que lo que yo tenía era una membrana alrededor del pulmón llena de agua y era un cáncer. Me tuvieron que operar ahí mismo y estoy haciéndome quimios. Y con mi esposa venimos en un proceso de ella, un dolor en el pecho súper fuerte. Le pasa la espalda, se acuesta y le duele. Cuando yo escucho a esa mujer, empiezo como a relacionar. Y me fui a orar. Señor, ¿será cáncer?
Señor, y empecé a orar, que eso reprendí cáncer, muerte, fiebre, dolor de estómago, mal aliento, lagaña, todo lo que podía orar. Cuando el Señor me dice, ¿por qué crees que ella tiene cáncer? ¿Quién te dijo que tiene cáncer? Y empezó el Señor a hablarme y me decía, si no tienes fe, vas a caer en todo cuanto se te presente y tu fe te va a hacer caer porque no crees en lo que yo soy. Escuchas a los demás y tu fe es por las vivencias de los demás. Y me tocó irme a orar y decir, uy Señor, y empecé a orar hasta que recibí paz de Dios. Ayer fue el médico a pedir ya una resonancia porque ya necesitábamos, y el médico le dice, esto no es nada que no, que estén malinterpretando. El dolor es tan fuerte que mucha gente tiene ese dolor tan fuerte en el pecho que se va inmediatamente para la clínica porque piensa que es un infarto. Y lo que tiene es el esternón inflamado y todo, y dice el médico, los que más sufren de eso son los que trabajan muy fuerte, los que manejan esos taladros porque de tanto mover, esto se le empieza a inflamar. Y empezó a hablar con Adriana. Como Adriana mantiene con Daniel así, entonces Daniel de tanto jalonearle hizo que se le inflamara el esternón. Y el diablo ya diciéndome, cáncer, se va a morir. Uno cae sutilmente. Y me tocó ir y decirle, Señor, mire, saqué las armas, saqué la Biblia y a ver qué versículo le digo. No se trataba de eso. Señor, mi fe es lo que tú dijiste. Y se nos va a presentar en las finanzas, se nos va a presentar con los hijos. Ese hijo está perdido. Miren, les voy a contar algo que es increíble. Ahora que se nos murió Molly, mi esposa dijo, yo no quiero estar más en este cuarto porque recuerdo mucho a Molly, vamos a cambiar de cuarto. Y dijo a Vanessa, cambiemos de cuarto, y cambiamos. Molly es un perrito. Mi perrita. Por eso conseguimos a Lana, para reemplazarle a Molly. Cuando mi esposa estaba cambiando todo en el cuarto, encontré un papel, de una hoja de cuaderno, con el nombre de mi hija, un número y el nombre de un demonio. Nos dijimos, ¿qué es esto? Y empezamos a orar, porque uno no sabe los hijos qué cosas por allá locas hacen, qué tipos de amigos tienen, en qué pactos se meten, que mire que esto es bueno, que esto le va a dar suerte, que esto le va a abrir las puertas, le va a llover las mujeres, le va a llover los hombres, le va a llover de todo, mejor dicho. Cuando vimos ese papel, nos fuimos para la estufa, la prendimos y empezamos a orar. Señor, ¿qué es este pacto? ¿Quién hizo este pacto por Vanessa o fue ella misma? Y el nombre del demonio y tal cual, y empezamos a investigar, y las actitudes de Vanessa eran de acuerdo a ese pacto. Y empezamos a orar, colocamos el papel en la estufa, y ese papel no se quemaba. Y nosotros mirábamos y no se quemaba. Y ore, Señor, todo pacto era alrededor como si fuera aluminio, blanco, un blanco increíble, destellaba, pero no se quemaba. Duramos 45 minutos para que eso se quemara. Lo sobrenatural existe. Y después de que se quemó ese papel, empezó a cambiar la actitud de Vanessa. Miren, lo sobrenatural es muy real. Y Dios nos ha dado herramientas para pelear por la familia. El problema es que estamos peleando de la manera natural. Estamos peleando que al niño si le doy el pantalón va a estar bien. Si a la niña le compro esto va a estar mejor. No, ¿y qué es lo que sucede alrededor? Y el Señor dice, les he dado discernimiento. ¿Qué pasa con la esposa? ¿Qué pasa con el esposo? ¿Qué pasa en el trabajo? ¿Quién está alrededor de nuestros hijos? Discernimiento. Que uno empiece a hablar con ellos y uno discierna lo que está pasando. Este no es solamente un don de las mujeres, porque las mujeres tienen otro don. De sospecha. Pero ese es bravo. Ese don de la sospecha de las mujeres, lo miran a uno y solamente levantan la ceja y ya uno, gracias a Dios me confieso ante el Señor, porque le sacan todo. Miren, le saca todo. Y las que no saben se las inventan. No pierden una. Por eso el Señor dijo, ámenlas. Ámenlas, hermano, no pierda el tiempo. No, las diseñé para no perder. Por eso detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y una mujer que discierne lo que está pasando con su esposo, una mujer de oración. Por eso dice Proverbios 14, la mujer sabia edifica. Y en Proverbios 14 habla de la mujer que es empresaria y dice, vaya, hace negocios, gana plata, pero es mamá, es esposa, es hija. Uno de hombre o es profesional, es empleado, es emprendedor, no puede hacer todo a la vez. En cambio las mujeres sí. La mujer va manejando, se va maquillando, contesta el celular, quieto el niño,
uno es así como hombre. Somos tan diferentes. Así que nosotros necesitamos la ayuda idónea. ¿Entienden la ayuda idónea? Pero nosotros como cabeza somos los que enfrentamos y decimos, Señor, lo que viene contra mi esposa, también tengo el poder de reprenderlo para que mi esposa sea libre. Porque si yo hago que mi esposa sea libre, ella ora para que yo sea más libre. Trabajo de pareja. Ahora, ¿cómo se hace cuando no hemos tenido esa revelación en pareja? Pues la Biblia enseña que uno que se vuelva al Señor con todo su corazón, lo llena el Señor de unción y poder y empiezan las cosas a ser diferentes, transformadas. Esta generación necesita tantas cosas. Necesita Timoteos, necesita jóvenes que se levanten, jóvenes de oración. Yo llegué al evangelio como de 23, 24 años. Ni tan joven. Pero ahí me decían mis amigos, ay, pobrecito, usted no vuelve a tomar. Ay, pobrecito, claro, como la mujer no lo deja salir. Ah, claro, como ya el diezmo para el pastor. Y empezaban, pero yo no conocía el poder que Dios había puesto en mí. Y empecé a orar a la edad de 23 y 24 años, empecé a orar por mis amigos y empecé a ver lo que Dios hacía. Empecé a ver milagros, milagros y suceden. ¿Ustedes creen que pueden orar por un muerto y resucitan? Sucede. Yo lo hice 2, 3 veces por mi suegra. ¿Recuerda, Guille? Lo hicimos y mi suegra resucitó. Era increíble. El problema es que estamos llenos de dones espirituales que los tenemos acumulados. Y cuando dice la Biblia en 3 de Juan 1:2, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces uno predica esto y dice, Dios quiere prosperarlos. Diezmen, ofrenden, siembren, porque Dios quiere prosperarlos en todas las cosas. No, el Señor nos ha dado dinero, riquezas, pero Él necesita que prosperemos en lo espiritual. Porque si prosperamos en lo espiritual, busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás se añade. Pero nos preocupamos más por las añadiduras que por desatar el poder de Dios. ¿Ustedes se imaginan cuánto hay en ustedes? ¿Por qué les pasa lo que les pasa? ¿Qué les impide que ustedes conozcan a Dios de tal manera que los dones espirituales crezcan? ¿Cómo la ven? ¿Qué nos impide? Cata, ¿tú te imaginas en tu empresa llegar y alguien, ay, jefe, estoy con este, venga para acá, en el nombre de Jesús? ¿Qué cuento EPS? Va a trabajar. ¿Sí ven? O sea, uno tiene que ser sabio. ¿Por qué estás así? ¿Qué cuento de que un psicólogo, la Biblia dice que nos ha dado sabiduría y conocimiento? Eso es para aconsejar. ¿Qué te pasó? Ah, el problema tuyo, estás entrando en depresión porque no has perdonado, no te has perdonado, hay que trabajar con tu familia, pero no es psicólogo. El Señor me dio la capacidad de enseñarte. Miren, tenemos tantas capacidades. Vaya para el psicólogo, vaya para el loquero. Y el Señor dice, pero si yo les di a ustedes la capacidad de llevarlos para que ellos reciban una buena palabra y sus vidas cambien. Miren, hemos perdido tiempo. ¿Saben dónde nos fascina trabajar? En los colegios. Eso es una cosa impresionante. ¿Y cómo ve uno los muchachos, los que son ya misioneros, cómo van a los colegios? Y grupitos de a 8 y a 10. Y el que lidera ese grupo es un muchacho de 15, una niña de 16 años, orando por los demás y diciéndole, como jóvenes podemos cambiar. Ustedes vieron lo que sucede. Cómo Dios transforma vidas. Cómo Dios dice, ¿me crees? Voy a hacer a través de ti lo que hice a través de Moisés. ¿Me crees? Voy a hacer contigo lo que hice con Josué. Eso es fe. ¿Qué puede hacer Dios con cada uno de ustedes? ¿Para qué nos tiene el Señor? Ahora, quiero que entiendan que el poder de la iglesia no está en la cantidad de gente. Porque si fuera por eso, nos ponemos a llorar. Ahorita estuve predicando en 3 iglesias de casi 600 personas. Y esa gente era, quiero más. Y uno acá viene y predica y ¿a qué horas termina? Porque el poder de Dios es diferente. El poder de Dios es quien lo desea. Y algo que yo tengo en el corazón con mi esposa es, no nos gusta irnos, o cuando no éramos pastores, a mí no me gusta irme para iglesias grandes. El Señor me tuvo en 2 iglesias aprendiendo. Una super pentecostal, que era pecado ir a cine. ¿Sí o no, Guille? Era pecado ir a cine. Porque si íbamos al cine, todos los demonios que se movían a través de la película entraban nosotros, entonces nosotros llegamos después a la iglesia y contaminábamos.
Hasta eso, miren, un extremismo. Y después el Señor nos lleva a otra iglesia a aprender cómo es manejo financiero, iglesia infantil y estudio, pura historia y estudio, estudie, teología, aprender. Cuando uno dice, Señor, qué locura esto. Y en esta iglesia era tan natural que decían que los demonios no podían poseer la gente. Y llegó un día un muchacho y se manifestó un demonio, lo tiró al piso y se empezó a sacudir. Pues como en la iglesia no se manejaba esa doctrina, pues todo el mundo era asustado. Llamen al médico tal, ya llegó el doctor, no, porque hay una iglesia de eminencias. Llamen al doctor para que lo mire. Cuando había un hermanito que había ido a encuentros, ministraba liberación, dijo, ¿cuál cuento de doctor? Si eso es un demonio, Padre, en el nombre de Jesús, y que lo suelte ahora. Y todo el mundo, llame al pastor que acá tenemos otro loco. Y llegó ese hombre y empezó a orar. A los 2 minutos, este otro salió. O sea, ¿es tan real esto? Pero ¿qué tan real es para nosotros? ¿Qué tanto aprovechamos el poder de Dios? Ustedes leen la Biblia y todos los cambios que han habido es por gente que ha manifestado el poder de Dios. ¿Quién detiene ahora lo que está pasando en el país? La gente metida con Dios. Los que estemos orando, Señor, acá no vamos a permitir, porque entro en otro tema. ¿Qué se está moviendo en el socialismo? Brujería, y esa brujería y santería cubana. Porque una cosa es orar por Venezuela desde aquí, bendigo a mis hermanos venezolanos, bendigo, Señor, llévales provisión, Señor, tú eres el Dios que provee, pero otra cosa es estar orando en ese territorio donde usted empieza a orar y la pesadez es tremenda. En la misión estábamos orando y cuando empezamos a orar estábamos como debajo de una loca, cuando empezaron a hacernos así. Y nosotros orando y eran haciéndonos así. Y mirábamos y no había nadie. La brujería que maneja Venezuela, y terminamos orando en la casa del brujo y le llevamos mercado al brujo y le dijimos, hermano, usted el único que lo puede cambiar es el Señor, y sus hijos todos son enfermos, con discapacidades, con los ojos torcidos, con los brazos, una cosa impresionante, que es donde uno ve lo que hace la maldición de la brujería. Así que cuando tenemos poder de Dios, no importa lo que nos enfrentemos, Dios siempre se va a manifestar, pero Dios puede confiar en que ustedes van a manejar el poder de Dios correctamente. ¿Cuánto han estado perdiendo? ¿Y qué hace el enemigo? El enemigo sabe lo que hay en Edwin y en Sandra. El enemigo sabe lo que hay sobre Andrés, sobre su hogar, sobre Guillermo, sobre Cata, sobre Jorge, sobre Mónica, sobre el hijo, sobre Lina, sobre mí. ¿Y qué hace el enemigo? Nos llena de circunstancias para preocuparnos de las pequeñas zorras, para que no crezcamos en lo espiritual, porque si crecemos en lo espiritual, ¿se imaginan lo que pasa en las familias? Entonces él tiene que distraernos con negocios. Ahora, si nos gusta mucho el dinero, negocio tras negocio, no nos queda tiempo para Dios. Lo importante es tome plata, tome. ¿Va a orar? Tome más plata, tome. Ah, va a seguir orando, entonces le quito la plata para que ya no tenga tiempo para orar y vaya a buscar qué negocios hacer. Eso no es. Porque cuando uno se mete con el Señor nos llena de tantos dones que dice la Biblia, busquen a Dios y el resto es añadido. Y la añadidura llega. Y hace Dios unos milagros, pero todo depende, aprender a manejar los dones espirituales. Entonces, fe, discernir espíritus, orar en lenguas. Orar en lenguas es una oración que yo hago que es en el espíritu. Y muchos dicen, eso orar en lenguas no es necesario. No es necesario, pero si lo tiene, es mucho mejor. Es una oración espectacular que sale del espíritu y se siente la libertad. Discernir espíritus, tienen que estar preparados. ¿Usted se imagina ir en la calle y ver demonios? ¿Qué hace? ¿Sale corriendo o lo reprende? Por eso el Señor nos tiene que preparar. Imagínense uno yendo en la calle y ver el espíritu de muerte que viene sobre alguna persona. Y uno estar ahí para orar. Señor, en el nombre de Jesús, si no es el tiempo de esa persona morir, Padre, impide que el espíritu de muerte llegue y que algo suceda y que esa persona no muera. O sea, Dios nos ha dado tanto sobre la casa, nuestra familia. ¿Cuánto oramos? ¿Qué tanta importancia le hemos dado a los dones espirituales? La sabiduría, cómo nos hablamos, el conocimiento, conocer qué hablar, cuándo hablar, qué está sucediendo, discernir. Miren, tenemos todo para tener buenos hogares.
El problema es que no estamos utilizando, y por eso Pablo le decía a Timoteo, hermano, aviva la llama, aviva esos dones que Dios tiene, porque si los aviva, cosas poderosas van a suceder. ¿En qué nos está entreteniendo el enemigo para no encontrar esos dones? ¿Qué tipo de dones le gustaría? Aparte del de hacer plata. Pastor, ¿puedo aportar algo? Claro que sí. El tema de los dones, el tema del área espiritual. El diablo usa algo que llamamos y conocemos que es el temor. Cuando Dios nos permite ver algo o sentir algo que es bendición a favor de otra persona, a muchos nos da temor. Ese temor nos lleva a no volver a hacer eso, a no volver a hablar con esa persona, a no volver a hacer eso, porque lo que se va a manifestar no lo podemos asimilar o simplemente nos neutraliza, llegando a un punto en que no lo volvemos a hacer y no volvemos a creer en eso, porque los dones espirituales sí son verdaderos, y hay cosas que uno ni idea, ¿no? O sea, no se imagina hasta que no las vive, porque Dios lo permite, pero también el diablo opera neutralizándonos y llenándonos de temor al punto de que no volvemos a orar, nos llena de cosas. Yo lo digo por mi propia vida, pero soy una persona que cada día estoy trabajando en creer más y entender que soy la persona adecuada que Dios tiene para orar por esa circunstancia, orar por esa persona. Y lo que vemos, tú lo sabes, pastor, que han habido cosas que podemos testificar y decirnos, sí, Dios puede hacerlo, y punto. No tenemos que... Vean. Y la libertad, ¿no, pastor? Esto es muy complejo, porque creerle a Dios, por eso el don de fe, el creerle a Dios es algo tenaz. Creerle a Dios es, Señor, ¿seguro que me llamaste a eso? Imagínense ustedes ir, por ejemplo, en el carro, y que el Señor le diga, pare y ore por esa persona que le va a dar un infarto. ¿Pararían? No, está loco. Entonces tenemos el testimonio de este muchacho en Bogotá que iba en el bus, y el Señor le dijo, compártale a la niña que tiene al lado. Y él decía, pero yo ¿cómo le hablo? ¿Cómo le digo a esta niña si no la conozco? El Señor dijo, háblele. Y cuando le iba a hablar, y él, no, ni que me hablar de Jesús, ni que era pendejada, se paró, timbró y se bajó. Cuando se bajó, pasó un carro y... El Señor necesitaba que le compartiera para que recibiera vida eterna. Y a veces uno dice, Señor, tú me has dicho, ore por mi esposo, ore por mi esposa, ore por mis hijos. Y yo, esas son invenciones mías. Porque a veces oramos y peor se pone la situación. Entonces uno dice, ¿para qué oro si se pone peor? La pregunta es, ¿qué está sucediendo en esta situación que oro y se resiste tanto? O sea, hay algo muy fuerte. Tengo que orar el doble. Ayunar, porque el ayuno es otra herramienta espiritual. Palabra. Es que tenemos que hablar de guerra espiritual aquí muchas cosas. No nos da el tiempo, pero... Una anécdota, perdón, lo interrumpo, una anécdota de discernimiento. Cuando Esperanza, cuando íbamos al centro, a mí me dio la locura una vez por orar y decirle, Señor, yo quiero ver los demonios, quiero que me vean. Y empezó una etapa en que yo iba con Esperanza al centro y los locos venían y me pegaban con el palo. Literal, se me venían, ¡pah! Y yo decía, Señor, yo pedí eso y yo digo, listo, esto es lo que era, que no hay esto. Y literalmente el loco se me venía y muchas veces estaba orando con una persona y venía, me volteaban así y se sentaban de frente. Y me empezaba a responderlo y yo decía, esto es una locura, ¿no? Esto es una realidad, o sea, para mí lo espiritual es tan real que lo natural es como la copia, es una cosa que tenemos que vivirlo, pero lo real de nosotros es 100% espiritual. Tenía un amigo que él iba a visitarme al negocio de carros que tenía, antes montaba sonido, alarma, y él le gustaba ir a mirar cómo lo montaba y aprender, pero el lugar que lo tenía le llamaban la boca del túnel, porque era una boca que antes era un túnel y la gente se iba a consumir droga allá, entonces bautizaron todo ese lugar la boca del túnel. Y él decía, es que a mí me da miedo ir allá porque hay mucho consumo de droga. Entonces lo que yo le decía es, ahí es tan difícil que hay tanto consumo de droga que nadie roba porque el que roba lo cogen y lo acaban. Entonces dijo, voy a ir a visitarlo, y él se puso a orar, Señor, cúbreme con tus ángeles, Dios mío, qué lugar tan peligroso, o sea, paranoico. Cuando él llega y dice, uy, vengo tan contento que Dios me respondió, le digo, ¿qué pasó? Y dice, cuando venía para acá, se me para un loco y me dice, adiós mi general con sus 2 guardaespaldas. Y él miró y yo venía solo, pero me acordé que yo le dije al Señor que me pusiera ángeles alrededor.
Digo, ahora entiendo que esto es real. Por eso el Salmo 91, porque Dios enviará ángeles a que acampen al lado tuyo, cerca de ti. O sea, cuando entramos al mundo espiritual, empezamos a entender que hay cosas tan reales, pero ¿cuál es el problema? Yo y que me dejo distraer. Señor, ¿qué quiero crecer en ti? ¿Qué quiero hacer contigo? ¿O qué quieres hacer conmigo? ¿Qué dones tengo? ¿Por quién oro? Carlos Anacondia se metía a los hospitales a orar y todo el mundo se sanaba. Colocaban los afiches en las puertas de los hospitales. No puede entrar este hombre. Y él se hacía al frente de la puerta y decía, Señor, hazme invisible. Leas en el libro, se llama Oídme bien Satanás. Señor, yo quiero entrar, que nadie me vea. Y entraba y nadie lo veía. Y él salía y entraba, lloraba y todo el mundo se sanaba. Uno dice, eso es mentira. Miren, fuimos a una conferencia. Guille, usted fue con nosotros a Techo donde él se presentó. Estábamos en una convención con Carlos Anacondia. Cuando este hombre empieza a orar, oídme bien Satanás, y eso empieza ese hombre a nombrar de todo. Cuando pasa un muchacho, un sicario con una mini UCI y le dice, pastor, yo venía a matarlo. Acá le entrego la mini UCI. La dejó encima de la plataforma y se fue. O sea, unas cosas que uno vivía, cuando empezamos a ver todo eso, uno dice, uy, Dios mío, esto es real. Miren, una vez iba de Calarcá a Cali, íbamos en el carro con unos pastores que íbamos a hacer un evento y de Cali a Calarcá éramos orando y ore, de Calarcá a Cali, y ore, y ore. En el momento que me tocaba a mí, yo iba manejando y ahí en la curvita de que empieza uno la variante para Tuluá, que gira así para coger la autopista para Cali. Cuando íbamos así, yo iba orando y un camión iba adelante lleno de vacas. Y este hombre pensó que llevaba animales y eso iba así. Y ese camión se levantó. Cuando yo iba orando, claro, como yo iba orando con los ojos abiertos, si no, pues nos vamos todos para la presencia del Señor. Iba con los ojos abiertos, Señor, en el nombre de Jesús, no permitas que ese carro se voltee. Ese carro hizo así. Era sorprendente, o sea, si yo no lo vivo, yo no lo puedo creer. Ahora, ¿cuántas cosas Dios nos está permitiendo vivir para ver ese poder? Aviva el don de lo que hay en ti. Aviva el don, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? ¿Qué capacidades has puesto en mí? Pero si nosotros no empezamos a enfrentar lo que estamos viviendo para sacar ese fuego. Ahora, ¿qué es lo más difícil para un bombero cuando está en un incendio? El fuego y el viento. Yo estuve en un fuego cuando presté servicio. Me mandaron a apagar un fuego y qué miedo tan impresionante ese calor, esa llamada. Y cuando había viento, el viento esparce inmediatamente. Lo peor para un bombero es fuego y que llegue el viento. Pero la Biblia habla que nosotros estamos llenos de fuego y de viento. Fuego de Dios, del poder de Dios, que queme en nosotros, pero el viento que haga que nosotros calentemos y transformemos y ayudemos a otras personas. Fuego y viento es lo que necesita el pueblo de Dios. Ahora, ¿cuántos dones ha puesto Dios en sus vidas que el enemigo los ha entretenido para que no los descubra? Hay que despertarnos. Hay que levantarnos. Señor, ya estoy viviendo esto, pero voy a empezar a orar. ¿Cómo es que debo orar? ¿Contra qué me enfrento? Revélame qué es lo espiritual. Y empiezo a orar. Señor, quiero ver tu poder aquí. Y van a ver cómo todo el mundo cambia. Ahora, ¿por qué el enemigo los entretiene tanto o nos entretiene para que no estemos el tiempo correcto con Dios? ¿Ustedes saben lo que va a suceder cuando les avive el fuego de Dios? Bueno, qué bendición, usted es joven. ¿Usted se imagina ser usado por Dios? Que usted llegue a su colegio y le diga a sus amigos, no, venga, bote de tusi. Ah, ese creepy, bote a pendejada. Venga, oramos. ¿Y usted qué? Y usted diga, Señor, no necesitamos esto, necesitamos es tu presencia. Y que caiga la presencia a través suyo. ¿Usted se imagina? Es loco, pero yo lo viví. Y siendo joven vivimos muchas cosas, que sí fuimos diferentes ante todo el mundo. Y lo más sorprendente es que yo me encuentro con mis amigos y me dicen, ¿cómo va con su matrimonio? Le digo, ya tengo 27 años. Y usted es el tercero. Todos los que me llamaban loco en la juventud, hoy tienen una vida desastrosa. Y el loco tiene una vida estable. Es verdad. El alcohol me lo quitó en un mes. La pornografía, la masturbación, todo lo que llega, el Señor me puso su presencia. No me prohibió nada. Me enseñó que eso no se debía hacer. Y me mostró las consecuencias.
Por eso quiero empezar una serie de prédicas sobre el poder de Dios. Lo que Dios puede hacer en cada vida. Miren, no importa lo que haya pasado. Importa lo que va a pasar. Lo que va a pasar es lo que define lo que somos. Lo que pasó no nos define. Cometemos errores. Y dice la Biblia que el Señor nos perdona esos errores. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, miren, ¿saben qué le impide a uno lo que dice Guille? Levantarnos en el poder de Dios, los argumentos del pasado. El sentirnos condenados. Señor, quiero dejar todo eso atrás. ¿Qué puedes hacer conmigo de acá en adelante? ¿Qué puede hacer el Señor con sus hogares y sus vidas de hoy en adelante? ¿Se imaginan si ustedes son llenos de unción y de poder? ¿Qué va a empezar a pasar? Los invito a que sueñen, pero en alto, en grande. Miren, hacer riquezas Dios nos los da. Dios nos da negocios bendecidos, negocios de bendición. Miren, yo todos los domingos me presentaba a la iglesia con mi diezmo. Y un día ya estaba para ser pastor y me dicen, va a predicar este domingo. Y a mí me iba bien en el negocio toda la semana, me hacía 3, 4, 5 carros, me ganaba 1 o 2 millones en el tiempo. Señor, este domingo y me armé la pinta. Estos zapatos. Tengo este pantalón, necesito esta camisa. Voy a comprarme pantalón, camisa y zapatos. Toda la semana, 0 trabajo. Me llama una amiga el sábado en la tarde y me dice, ay, ¿usted me puede ayudar a abrir el carro? Es que dejé las llaves adentro. No es que yo era ladrón, como trabajaba con seguridad, sabía cómo abrir un carro. Dije, eso es muy fácil. Entonces me llevé un cable y yo lo abrí. ¿Cuánto te debo? No, nada, toda la semana estresado sin trabajo y Señor, voy a predicar mañana la gloria de Dios y con camisa vieja, zapatos viejos. O sea, yo estaba más preocupado por lo que me iba a poner que lo que Dios iba a hacer. Y le digo, no, eso no es nada. Vine y me distraje y todo. Y se queda mirándome y me dice, ¿tú me recibes una camisa que tengo? Entonces, el ungido va a predicar mañana y usted viene y me dice que si le recibo una camisa de segunda. O sea, el orgullo. Pero por no ser grosero le dije, gracias, sí, yo la recibo. Va sacando una camisa muy bonita. Y le digo, ay, qué bonita. Pero yo no le expresé nada, qué linda. Sí, si no me queda, yo se la doy a alguien. Hey, tengo otros zapatos que venían con la camisa. Me los recibe. Pues, cuando los va sacando, qué zapatos tan lindos. Y con eso me fui a predicar ese primer domingo. Y el Señor me decía, no es lo que tú quieras, es lo que yo quiero que te pongas. Amén. Miren, empezó a cambiarme tanto el pensamiento que yo cada domingo llegaba con mi diezmo. Y para mí era una cosa tenaz llegar sin diezmo. Y otra semana, entonces yo me alardeaba mucho por, Señor, tú me has dado finanzas, la empresa, lo que compro, mis hijos. Una semana 0 trabajo. Y el domingo sin con qué presentarme, porque algo que he leído en la Biblia es que uno no se debe presentar ante Dios con las manos vacías. Señor, y presentarme, Señor, sin ofrenda y sin nada. Yo sufrí. Y esa mañana yo tenía, era como vivir acá tenía el negocio, acá la entrada, segundo piso, tercero, ¿recuerda, Guille? Entonces, llegaron y me tocaron. 8 de la mañana, hermanos, que vengo para que me venda todo el sonido para un carro. Si yo sin plata y sin nada. Y no, pero yo los domingos no trabajo, yo tengo una cita con Dios, tengo que ir a trabajar, a estar con el Señor. Y me dice el hombre, mire, lo que pasa es que yo me voy para otra ciudad. Y sé que si compro en otra parte, me pueden vender algo que no es original. Y usted me vende original. Véndamelo al precio como si me lo instalara y yo pago la instalación en otra parte. En 10 minutos me gané 800,000 pesos. Y el Señor me dijo, sobre lo poco has sido fiel. O sea, lo financiero Dios lo da, siempre y cuando yo sea correcto con Dios. Pero los dones espirituales hay que buscarlos. Miren, tenemos capacidad de hacer negocios. Dios nos abre puertas para hacer negocios. Que uno en un negocio hace buena plata. Señor, gracias, Señor, es que ese talento. Ahí es donde uno dice, gracias por este talento. Pero porque si yo digo, es que yo soy el duro para los negocios. El Señor dice, necesito una apretete de tuercas. Esa es la vida en los negocios. Por eso, negocios en el Señor, pura bendición. Negocios en la carne, puras canas. No vamos a dormir, acreedores los que se creen, mucho. Por eso en el Señor, preocúpense por el reino de los cielos, que todo lo demás será añadido. Preocupémonos por buscar esos dones que Dios ha puesto. Imagínense ustedes,
estar orando y que ustedes pasen y la sombra de ustedes toque a la gente y los sane. Que donde ustedes lleguen se vaya la pelea y llegue la paz. Que la gente empiece a hablar con ustedes y digan, uy, esa palabra que usted dijo era la solución a mi problema. Eso es lo que Dios necesita, que seamos luz. Y el dinero viene, los negocios llegan, los negocios son bendecidos. Cumplámosle al Señor con lo suyo, punto. Este es mi diezmo, mi ofrenda, punto. El Señor abre. Ya. No nos dejemos ir por la parte financiera, eso es una bendición, eso es una añadidura. Eso añade, eso añade. Pero empezar a encontrar los dones espirituales, eso es de tiempo y es de oración. En la oración yo recibo para que soy bueno. ¿En qué me creó Dios?